Gracias por invitarme a mi casa y porque pues, veo una asistencia bastante concurrida para lo que suele ocurrir en este tipo de actos. La primera cuestión es que los schumpeterianos no somos una escuela, somos unos tipos culturales. Pero la pregunta que yo os doy, ¿sois schumpeterianos vosotros? ¿Lo sois? Que sí, por favor. Es que lo sois. Es que lo sois. ¿Por qué? Porque todos traéis esto, ¿no? Un cacharro como este. Pues esto es un Schumpeter. Esto es un Schumpeter. Vivimos en el mundo de este hombre y no nos damos cuenta. Schumpeter ha sido, es un tipo extraordinario, yo he de decirlo. Y he de decir que además yo me siento muy orgulloso porque soy, pues básicamente, su nieto, ¿vale? Porque Schumpeter fue profesor de mi abuelo en la Universidad de Bonn y mi abuelo fue pues, mi primer maestro de economía, o sea, ni más ni menos. O sea, que yo me he creído estas historias pues, de primera mano, ¿vale? Bien, os cuento rápidamente lo que fue este hombre. Este hombre nace en 1883, que es el año en el que muere Marx, en pleno esplendor del Imperio Austrohúngaro. ¿Vale? O sea, el austrohúngaro se extendía por muchas provincias y varios países y se hablaba varios idiomas. ¿Vale? Se hablaba varios idiomas. Pues Schumpeter es un tipo privilegiado porque se queda huérfano a los 4 años, pero su madre se casa con una aristócrata. Entonces lo mandan pues, a estudiar a colegios muy buenos. Un tipo hablaba 5 idiomas, incluido que lo hablaba, pero entendía bastante bien el latín, que era parte de la formación en ese tiempo. Y eso es importante, porque él crece de la mano de los jesuitas. Es católico, entonces es católico practicante, y esto es muy importante para determinar su forma de entender el mundo. Cuando él estudia la licenciatura en Economía y estudia en el seminario de Eugen von Babel, donde comparte pupitre con gente ilustrísima, con los que mantendrá una muy buena relación, pero muy pronto se desmarca de ellos. Estos compañeros de él, que son austriacos, ellos continúan con el pensamiento elaborado por von Babel y por todo el legado de Karl Menger, pero ¿qué pasa con Schumpeter? Que descubre a Walras. Y cuando descubre a Walras y a toda la escuela de Lausana, le cambia el mundo. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que las matemáticas son importantes. Entonces incluye en su pensamiento pues eso, el pensamiento neoclásico y la herramienta de las matemáticas. Él llega a ser presidente de la Asociación Econométrica de Estados Unidos y él no sabía econometría. O sea, esto es algo que cosas de la vida, ¿no? En la política está el que cabe, no necesariamente el que sabe. Bien, la cuestión es que todo este camino es interesante para llegar a lo que él propone en sus ciclos, en su percepción de los ciclos. ¿Por qué? Porque su formación con los jesuitas le marcará mucho. Con los jesuitas él estudia teología. Y esto es importante porque él aúna esa parte del pensamiento económico con todo el pensamiento humanístico. ¿Cómo llega a descubrir esto de los ciclos? Desde su punto de vista. ¿Cómo? Pues básicamente desde la teología hinduista y el cristianismo. ¿Cómo? Muerte, reencarnación. Esto es un ciclo para él. O sea, cuando hablamos de destrucción creativa, es pura filosofía eso. ¿No? ¿Qué nos plantea? Vamos, nos da la bandera de la India y vemos que en el centro está una rueda. Es la representación de destrucción y renacimiento. Es como él entiende eso. Destrucción creativa. Es fantástico, ¿no? Porque Schumpeter es un humanista. O sea, él llega a la economía desde un pensamiento humanista, que lo va nutriendo después con la parte cuantitativa, que es importante, evidentemente, y bueno, pues de alguna manera propone algo interesante, ¿no? Su gran libro de 1942 y el libro póstumo para nosotros, que es Historia del Análisis Económico, que ese se publica una vez que ya está muerto, y gracias al trabajo de su tercera mujer,
Elizabeth Kubler. ¿Vale? Bueno, pues esta visión me parece que es importante, ¿vale? O sea, no es una visión estrictamente económica, es más allá, es humanística. ¿Vale? Bien, no, está perfecto. Entonces, por lo consumido, es la destrucción creativa lo que provoca el ciclo económico. La calidad se ha destruido y el auge es... sí, vamos a ver. De hecho, lo que nos plantea el con destrucción creativa es, si algo está fallando, eso tiene que desaparecer. ¿Es doloroso? Pues claro que es doloroso. Pero es mejor que muera, porque así permitimos que nazca algo nuevo. No estar manteniendo... O sea, él es muy cruel con el tema de las empresas que se van manteniendo ahí como buenamente puede. Dice, no, esta empresa debe de morir. Dado que tenemos recursos escasos, pues mejor esos recursos los empleamos en otra cosa. En sectores productivos que han fallado, que van ahí como zombies, pues mejor que desaparezcan. Y esos recursos los tenemos para otra cosa. Destrucción creativa. Perfecto, muchísimas gracias. Profesor Rivera, el micro más fuerte. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Hermes, al Colegio de Economistas, como apoyo al colectivo de Hermes y a la Asociación Libertaria Austriaca, también por el apoyo que prestan en la celebración de estas dos jornadas. Claro, cuando se me pregunta sobre los orígenes del ciclo económico, tal vez ustedes como alumnos de economía, que no habrán tenido una asignatura sobre ciclos económicos, que curiosamente en la asignatura de macroeconomía que ustedes tienen en su carrera no suelen tener tampoco un tema específico para el estudio de ciclos económicos, se me ocurre que antes de dar una respuesta al moderador sobre qué es lo que considero que origina un ciclo económico, cuáles son las causas, deberíamos empezar a primero caracterizar un ciclo y a partir de esa caracterización hacer una rápida revisión de los diferentes enfoques que explican las causas del ciclo económico. No voy a entrar en la definición del libro de texto de Robert Lucas u otros autores cuando nos dicen pues que el ciclo económico son las desviaciones que se producen en las series macroeconómicas, PIB real, consumo, inversión respecto a una senda de crecimiento potencial que se calcula de alguna forma. Con el paso del tiempo, pues se habla de los filtros de Hodry-Prescott, de Baxter-King, etcétera, para desarrollar esa senda de tendencia y luego medir las desviaciones y decirnos que eso empíricamente o analíticamente sería un ciclo económico. Para mí más importante que eso es entrar en primer lugar en la esencia del ciclo. Y que hablar de la esencia del ciclo, que permite caracterizar las diferentes teorías del ciclo, nos permite pues, hablar en primer lugar de cuáles son los mecanismos de impulso de un ciclo económico. Es decir, qué tipo de perturbaciones son los que golpean una economía originando las oscilaciones cíclicas de la actividad económica. Y aquí pues, podemos tener desde causas fundamentadas en factores de tipo real, lo decía el profesor Berumen hace un momento, mejoras tecnológicas, los procesos de destrucción creativa vinculados a los procesos de innovación, mejoras de productividad, cambios en las preferencias de los agentes, shocks que decimos que son de carácter real y que explica, por ejemplo, pues, todos los autores de la teoría del ciclo económico real, los Kitlam, Prescott, etc. Más allá del tema de los mecanismos de impulso están los canales de transmisión y propagación de un ciclo económico, es decir, qué es lo que origina que un shock que de repente golpea la economía comience a extenderse como pues, una mancha de aceite y comience a permear en los diferentes sectores de la economía. Volvemos un poco a la destrucción creativa, a las distorsiones artificiales que se producen en los precios relativos, como por ejemplo consecuencia de impulsos monetarios o crediticios, a problemas de ilusión monetaria que plantea el monetarismo de Milton Friedman, o, si entramos ya en otros terrenos, problemas de degradación financiera en el estilo minskiano o de deuda-deflación, los mecanismos de deflación de la deuda de Irving Fisher. Y, finalmente, un tercer elemento a tener en cuenta siempre en el ciclo, repito, mecanismos de impulso, propagación, y finalmente es lo que origina que un ciclo sea más o menos persistente. De hecho, cuando hablamos de ciclos, solemos los macroeconomistas diferenciarlos de procesos de depresión. Una depresión la podemos caracterizar como un ciclo económico de mucha más profundidad y muchísima más persistencia, como ocurrió en los años 30.
¿qué hace que el ciclo sea más o menos persistente? ¿Qué hace que el ciclo sea más o menos duradero? Y ahí, pues, los austriacos tienen un elemento que suele pasar desapercibido en las demás escuelas de pensamiento económico, como es la reasignación de un capital que es heterogéneo. Eso los neoclásicos lo han intentado copiar de alguna forma, pero se han quedado muy cortos con los procesos de time to build, donde están también los famosos Kitland y Preston. Bueno, dicho esto, entonces podemos decir que teorías del ciclo nos encontramos con teorías del ciclo económico real, teorías del ciclo monetario, que a mi forma de ver suelen ser mayoritarias, porque tenemos teorías del ciclo monetario neoclásicas, el modelo de las islas de Lucas, tenemos teorías de ciclo monetario cuando nos referimos al modelo de curva de Phillips aumentada por las expectativas de Friedman, o su versión contraria, porque Friedman nos dio versión A y versión B, que es el Plucking Model friedmaniano, y finalmente la propia teoría austriaca del ciclo económico, sin olvidarnos de los impulsos monetarios y financieros que surgen también en el post-keynesianismo, como Hyman Minsky, o en la corriente neoclásica, en la primera etapa neoclásica con los procesos de deuda de inflación de Irving Fisher. Hecha esta introducción, me preguntan, ¿cuál es, a mi forma de ver, el origen del ciclo económico? Pues está en el intervencionismo del Estado. Voy a generalizar primero, es decir, no voy a hablar de procesos de impulso monetario o crediticio, que es básicamente la teoría austriaca del ciclo económico. Me gusta, por ejemplo, la versión de Guido Hülsmann, cuando habla de la teoría de los ciclos económicos de error, las teorías de error. Es decir, todo proceso de intervención del Estado que provoca una alteración en los precios relativos de la economía y con ello se producen distorsiones en el proceso de decisiones de los agentes, en su faceta de consumidores o en su faceta de productores, a través de un proceso de falsa señalización que originan los precios relativos como consecuencia de la intervención o manipulación pública de esos precios relativos que los alejan de sus valores de mercado, es lo que origina errores de decisión que llevan a procesos de auge y recesión. Particularmente, la teoría austriaca entra luego ya no en el intervencionismo fiscal, que también es importante tenerlo en cuenta, sino en el intervencionismo monetario. De manera que son los procesos de expansión monetaria y crediticia orquestados por la banca central y que se extienden por todo el sistema bancario los que originan esos procesos de distorsión de los precios relativos de la economía, induciendo a errores de decisión en los procesos de toma de decisiones de los agentes. De entre esos precios relativos, el precio relativo clave, porque la teoría austriaca es una teoría basada en el capital, fundamentada en el capital, por lo tanto, a diferencia de enfoques como el friedmaniano o como el neoclásico de Lucas, no estamos hablando de distorsiones en los precios relativos vinculados al lado del trabajo. Esos modelos son modelos basados en el trabajo, que ignoran prácticamente al capital, lo toman como algo exógeno, algo como que está dado. Por tanto, los errores de decisión se producen en el ámbito de los trabajadores, salarios reales vinculados a procesos de ilusión monetaria, Friedman, alteraciones en los precios relativos, Lucas. Los austriacos, al centrarse en el capital, consideran que el precio relativo que sufre distorsiones, lo sufren todos, pero el esencial, el que induce los errores de decisión fundamentales que originan el ciclo de auge y recesión, son los tipos de interés reales. Es decir, el mecanismo de tipos de interés reales el que induce a procesos de descoordinación intertemporal entre las decisiones de productores y de consumidores, de manera que la producción va por un lado y las decisiones de consumo van por otro. Se produce un divorcio entre las decisiones de productores y consumidores, que se articula en una serie de errores de decisión empresariales, errores que finalmente deben corregirse. Y ahí conecto con el profesor Sergio Berumen, cuando decimos que, lo decía Schumpeter, la destrucción creativa no es otra cosa más que dejemos morir lo que nos sirve. Hay una conexión ahí muy importante con la escuela austriaca de economía. Decimos que Schumpeter se alejó, luego podemos hablar también de eso un poco más, se alejó de lo que había visto en su momento con Eugen von Baber o con Friedrich von Wieser. Y es que los austriacos nos dicen, una vez se ha iniciado un ciclo expansivo artificial cargado de errores de decisión inducidos por una alteración de los precios relativos, normalmente por impulsos monetarios, hay que dejar que la economía corrija esos errores. Se entra en lo que se denomina un proceso de sana recesión. Lo que Schumpeter en su momento decía, dejemos morir lo que nos sirve. Vale. Gracias. Bueno, creo que el profesor Mina, aparte de dar una visión muy amplia de su ciclo económico o de su perspectiva del ciclo económico, también ha respondido a una parte de la segunda pregunta que tenemos, que es ¿qué papel juegan las instituciones públicas en el desarrollo del ciclo? ¿Y qué pasa con las privadas, con familias y empresas? Entonces, como la primera parte de la pregunta ya está respondida,
Sí, te paso. Vale, aquí esto doy por descontado que no van a ver nada, pero lo que me interesa es el ¿vale? Porque este se lo pueden descargar. ¿Y qué tenemos aquí? Vemos cómo en sentido vertical, cómo se va separando, ¿no? Etapas, todo eso, ¿no? Bien, pues eso es un ciclo para nosotros, ¿no? Eso es un ciclo. Entonces, claro, ahí tenemos ciclos que son muy cortitos y otros que son muy largos, ¿no? Bien, explicación, cuando se descarguen esto, si eso lo consideran necesario o oportuno, van a ver todos los indicadores que están en ello, ¿vale? Allí, pues evidentemente están políticas públicas, el papel que representa el Estado en ese cambio de ciclo tecnoeconómico, que es lo que nos importa a nosotros, ¿vale? La inclusión de la tecnología, cómo la tecnología nos cambia, querámoslo o no, ¿vale? Querámoslo o no, la tecnología nos cambia. ¿Y qué implica ese cambio, esa irrupción de nueva tecnología? Pues que hay industrias y hay saberes que dejan de ser funcionales y irrumpen otros nuevos, ¿no? Hay empresas que perviven al siguiente ciclo y otras que desaparecen. Hay políticas públicas que se van adaptando a las necesidades del nuevo ciclo y otras que desaparecen, ¿vale? Pues nosotros ahora mismo estamos en el último, propiamente dicho. ¿Cuánto va a durar esto? Pues no lo sabemos, pero hay algunos que están diciendo que ya estamos incluso en un nuevo ciclo, ¿vale? ¿Cuál es el punto de inflexión en el nuevo ciclo tecnoeconómico que tenemos ahí? ¿Cuál? El surgimiento del chip, en 1981, porque no es solo una tecnología que está ahí, la tecnología ha existido siempre, evidentemente, sino que es una tecnología que entra por la puerta de casa. O sea, ya vivimos ese proceso de cambio tecnológico. Por eso decía al principio de la charla, el teléfono, vamos, hoy no podemos entender la vida sin un cacharro, no podemos entender la vida sin un ordenador. Eso nos ha cambiado la vida, ¿vale? Y algunos schumpeterianos lo que están diciendo es que ya incluso estamos en un nuevo ciclo. ¿Cuál es el nuevo ciclo? Las redes sociales. Es que nos ha cambiado de una manera brutal y a ver, todavía no terminamos de asimilar este impacto de las redes sociales en este nuevo ciclo tecnoeconómico y está otro, que es la inteligencia artificial. Vamos, no sabemos qué va a pasar con eso, porque ahí tenemos más preguntas que respuestas, un montón de incertidumbres. O sea que la parte estrictamente económica nos interesa mucho, evidentemente, pero nos interesa más es que lo quieras o no, la tecnología te está llevando a una nueva etapa, te está arrastrando y tú verás, si no te adaptas, pues no pasa nada, desapareces. Si te adaptas, pues podrás continuar vivo, hasta en tanto en cuanto sigas pedaleando, ¿vale? Bien, en cuanto al papel de las instituciones públicas, es vital, porque, bueno, hoy en día en España tenemos un problema, porque las políticas de Estado brillan por su ausencia. Aquí lo que prevalece en el Congreso de los Diputados es una gresca permanente. Las políticas públicas se están llevando a cabo de aquella manera. Y hoy en día tenemos un reto formidable, el reto del cambio climático, evidentemente. Y el segundo es el reto del cambio demográfico. Yo empecé a dar clases con aulas para 200 alumnos, ahora son 80. Y, no sé, dentro de 15 años, que es más o menos el tiempo que me queda de ser profesor, pues ¿cuántos va a haber en las aulas? O sea que tenemos dos retos importantísimos ahí en el cambio de ciclo y las instituciones públicas no están respondiendo como deberían. ¿Cómo se resuelve esto? Con inmigración. Pues eso también plantea un montón de retos. No, lo están haciendo mal. Eso es mi respuesta. Vale, perfecto. Y por otro lado, las privadas y como una familia normal o una empresa juega un papel en las decisiones que toman las familias dentro del ciclo económico, o es solo la tecnología de las empresas? Pues las familias se adaptan. Y si no te adaptas, pues ya sabes lo que te va a pasar. Destrucción creativa. Las familias se adaptan. Y lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Digo,
en el caso específico de España, ¿vale? En el caso de los países en África subsahariana lo están haciendo muy bien, porque es a través del WhatsApp como están haciéndose los intercambios y los préstamos, no solamente los pagos, sino los préstamos, para que principalmente mujeres emprendan eso de los microcréditos y tal, está haciendo a través del teléfono móvil. O sea que está habiendo cambios fundamentales. Quien no lo entienda así, me conste que yo voy muy torpemente con el tema de la tecnología, porque yo no tengo redes sociales, pero tampoco me interesa, ¿vale? Sé que existen, sé cómo funcionan, pero yo prefiero mantener. Esa es una decisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no lo necesito. En la siguiente charla va a haber un profesor que nos va a explicar cómo es necesario estar en la, ¿vale? Cómo estar conectado con el mundo, ¿vale? Aquellos que no se conecten, pues tendrán sus razones. Yo las tengo, ¿vale? Pero obviamente no será vuestro caso. Vosotros tenéis que estar conectados al ciclo. Y lo que manda el ciclo, pues tenéis que estar ahí. ¿Es cansado? Pues claro que es cansado. Claro que es cansado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo no solo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Con la irrupción de la inteligencia artificial, estamos viviendo un cambio de época, parecido pues, posiblemente al cambio que hubo de la Edad Media al Renacimiento. No imagino un cambio parecido. O sea que este es un megaciclo, megacambio de ciclo, a lo bestia, ¿vale? Ya no son estas filigranas que podemos ver aquí, ¿no? De un salto al otro. No, esto es a lo bestia. Y habrá que adaptarse. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, como vemos la intervención estatal o el papel que juegan las instituciones públicas, que bueno, ya queda un poco claro que es poco o negativo, y por otro lado, si las familias y las empresas como tal afectan de alguna manera u otra al ciclo económico. Bien. Quisiera, como la respuesta que di anteriormente, ir de lo general a lo particular, para que pues, también nuestra audiencia sitúe cómo está la profesión en este sentido. El papel que deben jugar las instituciones públicas en el keynesianismo, en primer lugar, pues sabemos que en situaciones como las que Keynes consideraba de recesión, una recesión que él vinculaba a los comportamientos inestables de la inversión privada que arrastraban al consumo privado, de manera que existía una inestabilidad de pues, la demanda privada en la economía. Keynes decía que la solución estaba en potenciar el gasto público, es decir, que el gasto público impulsase la demanda agregada, aunque fuese de manera artificial, porque en virtud del principio de la demanda efectiva o ley de Keynes sabemos al contrario que lo que dirían los clásicos, los austriacos, ley de Say, oferta antecede a demanda. Keynes lo que nos dice es que la demanda causa la oferta, por lo tanto el sector público debería intervenir, nos dice Keynes, incrementando el gasto público y a través del endeudamiento, además. Es decir, a través del endeudamiento, porque si hay poco consumo privado y poca inversión privada y encima el gasto público lo financiamos con impuestos, pues nos cargamos el poco dinamismo de la demanda privada que pueda haber. Por tanto, era con cargo a endeudamiento. ¿Y cómo financiar ese endeudamiento? Con dinero abundante y barato, expansiones monetarias a bajos tipos de interés. Bueno, si echamos un vistazo a los últimos años, veremos que eso es lo que han hecho los gobiernos y los bancos centrales, es decir, políticas rabiosamente keynesianas. Schumpeter, por ejemplo, cuando se comenzó a desviar de la escuela austriaca, lo que decía es que la expansión crediticia era justificada, era algo justificada en los procesos de innovación. ¿Por qué? Pues porque decían que bueno, pues una innovación, en la medida en la que originase incrementos de productividad, finalmente pues se traduciría en caídas de precios. Y entonces Schumpeter decía, bueno, pues expandamos las magnitudes monetarias y crediticias porque el impacto inflacionario luego va a ser absorbido por las mejoras de productividad que provocarán caídas de precios. Eso nunca lo aceptaron los autores de la escuela austriaca. Los autores de la escuela austriaca, y con eso ya hacíamos el repaso, nos dicen que en las recesiones la economía debe depurar los errores cometidos en el pasado. Esos errores que están vinculados a procesos de expansión monetaria y crediticia que distorsionan la estructura de precios relativos y con ello el proceso de toma de decisiones de los agentes, distorsionando la propia estructura del proceso productivo. Hay quien se equivoca diciendo que la teoría austriaca es una teoría de las burbujas. No es una teoría de las burbujas. Incluso Krugman la ridiculiza diciendo que es la teoría de la resaca, de Hanauer Theory, ¿no? La cuestión es
que los procesos de expansión monetaria, sí, estamos de acuerdo que distorsionan los precios relativos de la economía y en algunos sectores pueden producirse situaciones de burbuja, pero esa no es la causa del ciclo. La causa del ciclo es la distorsión de la estructura productiva que se aleja completamente de las necesidades de los agentes económicos, que quedaría reflejada en su tasa de preferencia temporal, que a su vez reflejaría la tasa de interés natural, no intervenida, que debería existir en una economía. Luego, la posición, ya sabemos, de la escuela austriaca es: en las recesiones dejemos que actúe la sana recesión, sobre todo si el proceso de expansión precedente se estimuló artificialmente a través de una burbuja monetaria y crediticia que llevó a errores de decisión. Esos errores de decisión deben depurarse, no deben mantenerse a perpetuidad con políticas de subvención, con creciente gasto público que apuntale a empresas zombies, o con procesos de expansión monetaria que sigan manteniendo los tipos de interés artificialmente bajos y alimentando los mismos errores que en el pasado. Es decir, es como intentar apagar un incendio echando gasolina. Luego, ese es el papel del Estado en la economía. ¿Cuál es el papel de las empresas y las familias? Pues evidentemente en las recesiones son las empresas las que deben asumir el protagonismo. El papel del Estado nunca debe ser incrementar el gasto público, endeudarse y machacar a las empresas con elevaciones de impuestos diciendo que corresponde al Estado sacar a las economías de las recesiones. Son las empresas las que deben disponer de esa flexibilidad, lo que decía el profesor Berumen, esa capacidad de adaptarse a lo que está ocurriendo, esa flexibilidad para poder ajustarse al nuevo entorno. Y para disponer de esa flexibilidad, las empresas deben disponer de recursos, deben disponer de esos medios para poder reorientar su actividad. Nada mejor en ese sentido que la bajada de impuestos a las empresas frente, digamos, a otras medidas que sabemos que aplican este u otros gobiernos, ¿no? No sé si me dejo algo en el camino. Es evidente que entonces son las empresas las que deben asumir el protagonismo en mercados que no estén intervenidos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las empresas pueden adoptar una posición keynesiana o friedmaniana. Ya sabemos lo que opinaban Keynes o Friedman respecto a los procesos de inversión, respecto al papel del inversor en la economía. Podía ser desestabilizador, estabilizador. Keynes siempre asumía un empresario desestabilizador alimentado por los espíritus animales. Friedman, por el contrario, dice que el empresario siempre es estabilizador, es decir, compra bajo y vende alto, al contrario de lo que decía Keynes, ¿no? Y Friedman pues decía al final que no era necesario intervenir en los mercados, las famosas tasas Tobin, que son pues artilugios del keynesianismo, para expulsar a los desestabilizadores y quedarnos con los estabilizadores. Friedman decía: el estabilizador va a ganar dinero a costa del desestabilizador y va a acabar desapareciendo de los mercados. La cuestión es si el inversor estabiliza siempre o desestabiliza siempre. Para mí la clave está en los precios. Los precios, si lanzan señales fiables al mercado, el empresario toma decisiones correctas. Si los precios inducen a errores de decisión como consecuencia de esa manipulación monetaria, como consecuencia de esa actividad discrecional y arbitraria de los bancos centrales manipulando la oferta monetaria, o de los bancos de los bancos comerciales expandiendo el crédito a través del sistema de reserva fraccionaria, los precios relativos inducirán a errores de decisión y tendremos entonces los ciclos monetarios a los que estamos acostumbrados. Yo creo que quedó bastante claro. No sé si quieren hacer algún apunte sobre lo que ha dicho el otro. Yo creo que ¿está bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Creo que coincidimos. Sí, poco sí, debate sí. tenemos entre nosotros. Bueno, sí, pero pues si acaso hay algún matiz, siempre son matices distintos. ¿Hay alguna pregunta por ahí en esta en el momento o seguimos con ello? Bueno, pues seguimos en el momento y luego hacemos las preguntas. La siguiente pregunta que tengo personalmente ¿es posible una economía sin ciclos? Porque está claro que aunque los ciclos sean buenos o sean malos, o los provoque la expansión monetaria o sea la destrucción creativa el principal agente de estos ciclos, dejan a muchas personas por el camino, dejan a muchas empresas por el camino. Las crisis económicas o las recesiones más grandes nunca son plato de buen gusto para prácticamente nadie. Entonces, ¿es posible una economía sin ciclos? Y si es mejor eliminarlos o si favorecen el desarrollo económico a largo plazo. Vale. Schumpeter publica en 1912 su teoría del desarrollo económico. ¿Vale? En ese momento nadie hablaba de eso. O sea, las teorías del desarrollo pues, tienen lugar básicamente a partir de la década de los 40. ¿Vale? Él titula el manual que es un libro muy pequeñito,
yo tengo una primera edición firmada por Schumpeter, o sea que es un tesoro para mí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que en ese manual no sabemos por qué le puso ese título. Porque Schumpeter no se interesa en el tema del desarrollo nunca más. Él habla de otras cosas. ¿Vale? Es lo que dice, bueno, pues aquí si es la tecnología la que va a cambiar, la que va a hacer que evolucionemos, por eso más que escuela schumpeteriana, que no existe, lo que sí existe es la escuela evolucionista, que somos herederos, además somos bastante promiscuos los evolucionistas, porque somos, sí, nos confesamos evolucionistas, pero nos vamos mezclando con todo el que se deja. Últimamente más con los psicólogos. ¿Vale? Bueno, pues la teoría del desarrollo propiamente dicho nos interesa menos. ¿Vale? La pregunta que se plantea aquí dice, ¿es mejor eliminar los ciclos o favorecer el desarrollo económico? Bueno, pues en los últimos años la teoría del desarrollo ha tenido muy poquitos avances. Si acaso, la teoría del decrecimiento, encabezada por gente como la ¿y qué nos plantea ahí? Pues nos plantea un reto tremendo, un reto que a mí no me gusta. Y lo que nos dice que bueno, la teoría del decrecimiento funciona si todos nos ponemos de acuerdo y aceptamos vivir como vivía un parisino promedio a finales de la década de los 50. No vivían tan mal, ¿no? Al final hubo esos 30 gloriosos, que es como se llamaron, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en adelante, pues un proceso de crecimiento enorme. En Francia, a finales de la década de los 50, había bienestar en Francia, sí que lo había, ¿vale? Había educación, había sanidad, etc. ¿Qué pasa? Pues para que el planeta nos alcance para vivir bien, todos, tendríamos que aceptar vivir como vivía ese parisino medio en la década de los 50. ¿Qué significa eso? Pues primero que es una utopía, porque eso cómo se lleva a cabo. O sea, es más un deseo que algo que pueda hacerse realidad. Segundo, de poderse hacer realidad, ¿qué implicaría? Pues implicaría que tenemos que renunciar a un montón de cosas. O sea, ya tenemos derechos adquiridos, tenemos uso de la tecnología todo el tiempo. Mi familia vive a 9.000 kilómetros de aquí y yo me entero de todo, porque mi madre no para de llamarme. A 9.000 kilómetros de aquí me entero de todo lo que está pasando, a cosas que no me interesan inclusive. ¿Vale? ¿Yo voy a renunciar a eso? No. Yo voy a renunciar a interactuar con mi hija que vive en Francia todos los días, aquí en este caso yo soy el que la molesta. No voy a renunciar a eso. Voy a renunciar a poder ir a verla continuamente porque me interesa que ella pues, que haga su vida, pero también seguir teniendo contacto con ella. Pues no me interesa. O sea, hay un montón de renuncias que yo tendría que aceptar de permitir que esas teorías del decrecimiento sean posibles. Sí, salvamos el planeta, es una parte muy bonita, claro. Salvemos el planeta en tanto en cuanto no me toque las narices. Ese es el tema, ¿no? O sea que, entonces, es mejor eliminar los ciclos. Es que no podemos eliminar los ciclos. ¿Cómo es eliminar el ciclo del paradigma tecnoeconómico en el que estamos ahora? ¿Cómo podemos obligar a que Tesla deje de producir? O que Amazon deje de dar los servicios que da, o que Google deje de hacer el desarrollo tecnológico. ¿Cómo podemos parar eso? Si tenemos una empresa como Microsoft, que es la empresa más valiosa del mundo ahora mismo, que por capitalización tiene más dinero que el PIB de varios países. ¿Cómo paramos eso? No podemos. O sea, esta es una utopía. Aquí, detener la evolución que va teniendo la tecnología es una entelequia, es inútil. Aquí lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Ojo, yo soy consciente de ello, estoy hablándole a un público que está en casa, de la Universidad de Juan Carlos, gente con una renta media que vive en Madrid, o sea, que es un público que tiene opciones. Eso es lo que quiero decir. No es un público que está alejada en un pueblo perdido de la mano de Dios. Porque evidentemente para ellos las cosas son más difíciles. Yo para ellos no tengo respuestas. No las tengo. Pero sí las tengo para vosotros. Y las opciones son estas.
es si hay un cambio de ciclo y entra una nueva historia, que es ahora la inteligencia artificial, pues habrá que entrar con cuidado, evidentemente, pero no podemos darle la espalda. Perfecto. Y por aquí, ¿cómo vemos esta parte de los ciclos? ¿Es posible o no es posible vivir sin ciclos económicos? Bueno, de partida comenzaría con una afirmación taxativa. La mayoría de los ciclos son monetarios, pero no todos los ciclos son monetarios. En consecuencia, el mantener una política monetaria sólida, de dinero sólido, sí suprimiría una parte de los ciclos económicos inducidos a través de procesos de expansión monetaria y crediticia. ¿Cómo podemos mantener una política monetaria sólida? Pues a través de una política de dinero sólido, que podría ser el retorno incluso a un patrón de dinero-mercancía, o mantener, para evitar los procesos de expansión crediticia artificial del sistema bancario. No olvidemos que los bancos centrales pueden originar ciclos, pero no solamente los bancos centrales, sino también la banca privada, como diría el profesor Jesús Huerta de Soto, a través de pues el sistema de coeficiente de reserva fraccionaria que maneja. Por lo tanto, un patrón dinero-mercancía con un coeficiente de reservas del 100%, que no solamente lo planteaban los austriacos, decía antes de los austriacos ya lo planteaba Adam Smith, por ejemplo, evitaría pues los errores inducidos monetariamente a los que estamos tan acostumbrados y que nos visitan cada cierto tiempo. Dicho esto, los ciclos no se pueden suprimir por completo. ¿Por qué? Pues porque están vinculados a errores de decisión. Es decir, un ciclo económico viene pues articulado fundamentalmente por algún proceso de intervención monetaria o no monetaria de la actividad económica que provoca una distorsión de precios relativos que no responde a la realidad de la economía, a la realidad de los mercados y que por tanto lleva a los agentes a pues, afrontar decisiones que no están en línea con lo que realmente pues, demandaría la realidad de los mercados. La teoría austriaca lo que nos dice, y pues quien no esté familiarizado con ello, se lo comento un poco, que los errores pueden ser de dos tipos, errores puros o errores inducidos, que serían errores masivos. El error puro lo podemos cometer cualquiera, es decir, un error de cálculo a la hora de realizar las estimaciones sobre pues, ingresos esperados y costes de afrontar determinado curso de acción. Todos podemos cometer un error y luego estamos viendo a nuestras calles, es decir, como pues abren un establecimiento y pasados 2, 4, 5 meses el establecimiento cierra. Eso es un error puro, es decir, cometí un error, invertí donde no debía, como no debía, en consecuencia pues tengo que cerrar. Pero los ciclos económicos no se construyen a base de errores puros, sino a través de errores masivos, errores inducidos. Es decir, no podemos pensar que porque una serie de señores se equivoquen a la hora de montar una tienda de barrio ya vamos a tener un ciclo recesivo. El ciclo recesivo se produce por un cúmulo de errores de decisión que cometen los empresarios. Y la pregunta que nos podemos hacer los teóricos del ciclo económico, que es una pregunta del millón, es ¿qué es lo que induce a esos errores de decisión masivos? ¿Qué genera esos errores masivos que llevan a fases de auge primero y luego a fases de recesión? Solamente podemos encontrar una respuesta, que es la distorsión, el falseamiento de las señales de los precios relativos de la economía. Y ese falseamiento viene impuesto mayoritariamente por la intervención monetaria de bancos centrales y los procesos de expansión crediticia artificial del sistema bancario. ¿Cómo podemos eliminar esos ciclos? O más que eliminarlos, porque ya sabemos que no se pueden erradicar por completo, pero sí erradicar o eliminar una parte de ellos a través de la prevención y nunca de la reacción. Es decir, yo tengo la tentación siempre de hablar mucho de la economía como si fuese una suerte de medicina preventiva y no medicina reactiva o curativa. Es decir, cuando hablamos de crisis económicas, el término crisis, solemos hacerlo muchos los economistas, es un término importado del mundo de la medicina. El término contagio, cuando hablamos de contagio, son términos importados de la medicina. Por lo tanto, nos gusta mucho pues, ser colonizados, importar avances de otras disciplinas. En muchos modelos de la física, la ecuación de transferencia de calor de Churchill, resulta que lo aplicamos los economistas para desarrollar el modelo Black-Scholes, por ejemplo, ¿no? de valoración de opciones en tiempo continuo.
Por lo tanto, vamos tomando información. Bueno, pues si nos ponemos a jugar a los médicos, y empezamos a hablar de crisis, que es un término médico, o de contagio, que es un término médico, un médico diría, lo mejor es aplicar la vacuna y no el antibiótico. Por lo tanto, vacunemos las economías contra los ciclos monetarios, a través de un sistema de estabilidad monetaria. No vayamos luego a intentar aplicar el antibiótico cuando la crisis ya la tenemos encima y es inevitable. Los ciclos no se pueden evitar en este sentido. Es decir, un ciclo inducido monetariamente, cuando ha originado ya una burbuja crediticia y una distorsión artificial de la estructura productiva, ese ciclo de expansión a recesión ya no se puede evitar. Podemos poner todos los parches que queramos, podemos estimular el gasto público, podemos endeudarnos masivamente, podemos llevar los tipos de interés al 0%, como se ha hecho, podemos inyectar los mercados e inundarlos de dinero. El diablo nos va a venir a ver de todas formas, tarde o temprano nos vendrá a ver. Lo que ocurre es que cuando se produce la intervención monetaria y fiscal en las recesiones, pues el diablo viene a vernos más tarde, pero muchas veces cuando viene a vernos más tarde nos viene a vernos también más cabreado y nos traiga más fuerte. ¿Cuál es entonces la solución en este sentido? ¿Cuál es la mejor forma? No ya tanto de eliminar los ciclos, porque ya digo, los ciclos se pueden suprimir en parte, los ciclos monetarios, inducidos monetariamente, pero no todos los ciclos, como ya digo, son monetarios. ¿Cómo podemos entonces dotar a la economía de mejores instrumentos para que cuando nos venga a ver el diablo pues podamos escapar más fácilmente de sus garras, ¿no? Pues primero, sanear la economía. ¿Y en qué consiste sanear la economía? Pues no en mantener las empresas zombies, no en incrementar el gasto público y empezar a subvencionar sin fondo a empresas que en cuanto suprimamos esas subvenciones acabarán desapareciendo de todas formas. Hay que flexibilizar mercados, hay que introducir competencia, hay que rebajar impuestos, todo ello con menos Estado, porque rebajar impuestos sin rebajar el gasto público, lo decía Ricardo, famosa equivalencia ricardiana, tampoco nos lleva a ningún buen puerto. Hay que dar más libertad y capacidad para reaccionar a los individuos, a las empresas y adaptarse a las nuevas situaciones. Muchísimas gracias. Me van a pegar los del coffee break y me vais a pegar vosotros, que seguro que lo hacéis ellos también. Así que la última pregunta, como ha quedado un poco respondida de manera tácita, ¿no? Que era un poco sobre las últimas dos crisis, el 2008 y el 2020, y cómo vienen dadas y cómo nos explica cada una de las teorías, pero bueno, entendiendo las teorías, supongo que cada uno más o menos se puede montar su esquema en la cabeza sobre qué ha pasado con ellas. Si hay alguna pregunta, ahora es el momento, y si no, nos vamos a ir a poner. Bueno, a poner. ¿Hay una pregunta? ¿Tenemos pregunta? Tenemos. A ver, muchos en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, han hablado de una recesión, precisamente, seguramente provocada por la expansión crediticia después del COVID y la anterior que no se paró debido a que teníamos que salir del COVID y todo este tipo de cosas. ¿Cómo debería o cómo no debería intervenir el Estado o cómo deberíamos, cómo plantearías una solución a esta crisis que podría pasar en esta ocasión? Entiendo que es para nosotros reina, ¿no? Para los dos. Para los dos, vale, perfecto. Pues el que Cada uno para ver la diferencia entre las perspectivas. Bueno, incluso podríamos irnos a la última pantalla. Todo esto lo hemos visto. La siguiente incluso. O la anterior, vamos a ver, la anterior. Esta, aquí. Aquí está un poco la respuesta a su pregunta, ¿no? Es decir, lo que tenemos aquí es la pendiente de la curva de rendimientos, que siempre se ha dicho que es un indicador adelantado del ciclo económico. Es decir, cuando la curva de rendimientos en Estados Unidos se invierte, en los trimestres posteriores hay recesión. Fíjense cómo pues cada circulito es una inversión de la curva de rendimientos que induce a recesión. Hay dos falsos positivos, no tenemos tiempo para discutirlos. Para mí no son, digamos, falsos positivos. Es decir, en un caso, la curva de rendimientos se invierte. Pues esto es más o menos antes de los 80, no veo desde aquí la pantalla, ¿no? lo tiene aquí atrás, los números suelen mejor. Sí, fenomenal. Pues antes de los años 70 aquí tenemos un falso positivo. En realidad no es tan falso positivo. En Estados Unidos hubo una caída importante de la producción, aunque el National Bureau of Economic Research luego no detectó recesión, que son esas columnitas en color gris. Aquí hay otro falso positivo, pero en realidad ese falso positivo no lo es tanto. ¿Por qué? Porque en los demás círculos
La pendiente de la curva de rendimientos se invierte porque el tipo de interés a corto plazo escala estratosféricamente, mientras que el tipo de interés a largo plazo más o menos se va manteniendo. Por lo tanto, lo que vemos es una contracción monetaria tras un periodo de expansión monetaria que es el que hace que la curva de rendimientos de repente crezca, se amplíe. ¿De acuerdo? Por tanto, hay una inversión originada por la contracción monetaria, por la política monetaria de los bancos centrales. Sin embargo, en este falso positivo de aquí, donde pues, estamos prácticamente a la altura de un aplanamiento de la curva de rendimientos, ocurre que es el tipo de interés a largo plazo el que se desploma hasta converger con el tipo de interés a corto plazo. Luego ya hay un juego de expectativas más que de política monetaria, ¿de acuerdo? Krugman nos dice que siempre que se invierte la curva de rendimientos es un problema de expectativas. Yo niego a la mayor, y hay un artículo que he publicado en este sentido recientemente. Es decir, estas inversiones en su inmensa mayoría, salvo esta que tenemos aquí, se deben a que es el tipo a corto plazo el que escala estratosféricamente hasta llegar a superar a los tipos a largo plazo. Fíjense lo que significa que el tipo de interés a 3 meses se sitúe por encima de la tasa de interés a 10 años, ¿no? Algo completamente ilógico desde una perspectiva financiera. Bien, pues si avanzamos un poco a la siguiente pantalla, nos damos cuenta de dónde estamos ahora. Hay una inversión de la curva de rendimientos y sabemos a todas luces que se debe a que el tipo de interés a corto plazo ha escalado brutalmente hasta situarse por encima del tipo a largo plazo. Esto lo que nos estaría indicando es que Estados Unidos iría camino de una recesión, pero Estados Unidos está creciendo ahora a un ritmo bastante adecuado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podrían ustedes decir, bueno, ya está aquí la Cassandra, ¿no? Ya saben, el famoso mito de Cassandra. Muchas veces los austriacos nos dicen que somos las Cassandras, que estamos anunciando recesiones que luego nunca llegan. Y nos dicen, es que esa recesión nunca llega, ustedes están poniéndonos nerviosos y resulta que nunca llega. ¿Por qué no llega esa recesión? Nos vamos a la pantalla siguiente. Este es el nivel de endeudamiento público de la administración americana. Desde la crisis COVID ha escalado hasta niveles superiores al 120% del Producto Interior Bruto. La economía norteamericana es una economía zombie, ahora mismo alimentada por un creciente protagonismo y endeudamiento del sector público. ¿Eso se puede mantener? Ahí están los problemas de la estabilidad financiera que ya están poniendo en duda muchos economistas. Estados Unidos tiene un gravísimo problema de inestabilidad financiera que puede acabar en crisis financiera, ¿de acuerdo? Esto se va a tener que corregir, tarde o temprano se va a tener que corregir, y entonces veremos si los estímulos artificiales que mantienen ahora mismo a una economía que de otra forma estaría en recesión se van a mantener. Luego, ¿cuál es la posición del Estado en este momento? ¿Cuál debería ser la posición de los bancos centrales? ¿Cuál es la posición de los gobiernos? Bancos centrales, estabilidad monetaria. Volver a la receta de la estabilidad monetaria, a la prevención antes que tener que volver a actuar con los antibióticos, como decía antes. Estabilidad monetaria. ¿Está, digamos, evolucionando en la línea correcta? Considero que sí, porque estábamos hartos de políticas de tipos de interés brutalmente, ridículamente y artificialmente bajos. Los tipos de interés están donde deberían estar. En cualquier caso, es una solución subóptima. Para mí el tipo de interés mejor es el que responde libremente al mercado de fondos prestables. Debe ser un precio libre como cualquier otro. Y, por otro lado, pues evidentemente la siguiente cuestión es vuelta a la estabilidad fiscal. Es decir, acabar con el endeudamiento público, que ya no saben los gobiernos ni cómo corregirlo. Estamos hablando en países como el nuestro, porque ojo que nosotros estamos igual. Vamos a subir impuestos. Justo lo contrario a lo que se debería hacer ahora. Rebajar impuestos es lo que se debería hacer. Lo que usted tiene que hacer es meter en vereda el gasto público. Y por lo tanto, corregir los niveles de endeudamiento por la vía del gasto, no por la vía de los ingresos. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto, si quieres luego hablamos un poco más en el café. Bien, voy a ser breve, perdón. Bien, yo creo que lo que tenemos que hacer es más humildes. Los economistas tenemos una soberbia que no nos cabe en el cuerpo. ¿Y quién nos iba a decir que, claro, tuvimos una crisis en 2008, que era pues, una crisis de muchas cosas, de las cosas que estudiamos? Pero la de 2019 no. ¿Cómo íbamos a prever que iba a haber una pandemia? Estas cosas no se pueden prever. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente los economistas salir de nuestra burbuja, dejar de pensar solo en las cuestiones que siempre estudiamos para vincularnos con los sociólogos, los antropólogos, los médicos, etc. ¿Vale? Porque los problemas son globales. Y sí, efectivamente se va generando un efecto contagio en ambos sentidos, desde las estructuras económicas del resto de la sociedad y viceversa. ¿Vale?
esto se produce muy rápido. Y pongo solo esta cuestión, fijaos. En 1999 Netflix tardó 3 años y medio en llegar al 1 millón de usuarios. En 2004 Facebook tardó 11 semanas. ChatGPT en 2022 tardó 5 días. A esa velocidad se están produciendo los cambios. Entonces, pues esto implica eso, la necesidad de tratar de acercarnos a la sociedad para tratar de dar respuesta. Vamos a fallar mucho, más que una escopeta de feria, eso ya os lo aseguro, porque van a haber crisis con variables que no imaginamos. Imaginaba lo de la pandemia, lo que decía, ¿vale? Y va a haber más, seguramente. ¿Por qué? Porque nos movemos. El efecto contagio está garantizado. La cuestión es enterarnos lo que está haciendo las otras disciplinas, no solamente lo que decimos los economistas. Gracias.